antiguo más allá de la ciudad, análisis y enseñanza del paisaje rural a través de SIC, fuentes históricas y cultura popular. Muy bien, muchas gracias, Pedro. No te veo en pantalla. ¿Vale? Qué Veis raro. Ahí sí, ahí compartiendo, sí. ¿no? Sí, perfecto. Muy bien, Vale. muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti y a Noé Conejo por la invitación. Y bueno, voy a intentar ser rápido con esta cuestión porque voy a ser sincero. Yo cuando propuse este tema estaba pensando en una cosa, cuando después hicimos esta reunión previa, ¿no? Con Marcelo y demás, pues salieron otras ideas. Entonces no voy a hablar exactamente de esto, si me lo vais a permitir, voy a hablar un poquito más abierto, ¿no? Mira, voy a comenzar primero con una cuestión, vamos a decir, más de base, por así decirlo, porque voy a hablar directamente no de mi experiencia como investigador en sí, sino como proyecto de innovación docente, directamente. Es decir, cosas que hemos aplicado a los alumnos desde la óptica, digamos, más didáctica, ¿no? De esta historia antigua. Entonces hemos hecho muchos proyectos con compañeros, ¿no? Yo no he sido director de casi ninguno de ellos, son compañeros míos de la universidad, del área de historia medieval, de ciencias y técnicas historiográficas, historia antigua, prehistoria, que hemos juntado un grupo de personas así con ideas y vamos haciendo pues cada vez un proyecto diferente, ¿no? Aquí tenéis algunos de los ejemplos de los últimos años en los que yo he participado. Entonces, lo que voy a presentar más bien es un poco las experiencias que tienen que ver con la historia antigua específicamente y un poco con la problemática, ¿no? Del mundo rural específicamente. Bueno, nosotros, de una forma muy clara, todas estas cuestiones docentes están bastante limitadas, ¿no? Porque, por ejemplo, para nosotros ahora mismo, enseñar historia antigua en el instituto es complicado. Prácticamente solo tenemos un curso que es primero de la ESO, que es un nivel muy básico. En la universidad, como es la UCA, ¿no? Evidentemente en historia, en otras áreas, pues ni se ve. Pues tenemos bastantes asignaturas, una de las más importantes, pero realmente el enfoque de historia antigua específicamente suele ser esta lectura de textos, de fuentes escritas. La arqueología como tal no es lo que estamos nosotros hablando, o sea, esta presentación previa va más en la otra línea, para nosotros es una cosa separada, todo entiendo que es un debate que sería interesante de ver la percepción, para mí no tendría que separarse, pero bueno. Pero claro, desde ese punto de vista sí hay una mejora metodológica, ¿no? Entonces, claro, desde el punto de vista de la didáctica, pues no hay apenas cosas ni metodológicas ni recursos, ¿no? Que es lo que yo creo que puede ser interesante. Es decir, el profesor, por ejemplo, que ahora mismo quiera estudiar la historia antigua, la quiera presentar a sus alumnos que quieran entrar en ella, pues muchas veces es complicado. Mi percepción, digo, cuando yo fui alumno en su momento, es que al final muchas veces coger un montón de textos y poner tal texto, 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 texto. Y la que no es texto, 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 texto es cerámica, cerámica, cerámica o como la de Noé, moneda, 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 ¿no? Y hay muchas más cosas, ¿no? Que es lo que interesaría. Entonces, bueno, desde esta óptica... Yo creo que lo que se podría avanzar, ¿no? O la perspectiva que yo planteo aquí un poco es cómo podemos nosotros avanzar en esta forma de aprendizaje, porque ya digo, no es una cuestión conceptual, más una cuestión de procedimental. Por tanto, lo que interesa es esa crítica, ese contexto, ese pensamiento crítico, ¿no? Y entonces, bueno, hay pocas cuestiones tecnológicas aplicables. Voy a hablar un poquito de lo que yo conozco a partir de estos proyectos de innovación docente, ¿no? Entonces, aquí tenéis un poco el esquema general. Para mí, los dos puntos importantes son los últimos. Es decir, lo que hay que hacer es, o que urge, es replantear estas problemáticas de preguntas históricas y métodos más activos y, sobre todo, si los vamos a aplicar, no a la idea general del tópico de la ciudad, porque el mundo antiguo al final es el mundo de las ciudades, lo es, pero si nos queremos ir al mundo donde vive la gente, que no es en la ciudad, pues ya es diferente, ¿no? Entonces, bueno, desde esa óptica sabemos que, por ejemplo, la cuestión del paisaje, el espacio y demás, tiene distintos tópicos, ¿no? Como a modo introductorio. Y para mí, de una forma muy general, podemos tirar desde el tópico de Río Belli, ¿no? Hasta lo que serían las representaciones, digamos, medievales de ese paisaje. Y ahí esa es nuestra base real para poder estructurarlo, ¿no? Claro, problema que nos encontramos en esto. Pongo, por ejemplo, una imagen de la película de Pompeya que me llama mucho la atención, ¿no? La reconstrucción de la ciudad es perfecta, muy bonita, nos vamos al campo y ¿qué tenemos? Alrededor de la ciudad no hay nada, sí está la villa, porque esto sí es parte del concepto urbano, el tener una villa majestuosa y de excavada, evidentemente lo conocemos, pero alrededor de la villa ni nada, es bosque. ¿Por qué? La gente no come, evidentemente, no tiene huertas, no tiene... ¿Para qué? Las percepciones son muy diferentes. Entonces son tópicos que podemos nosotros trabajar. ¿Cómo podemos avanzar o mejorar en esta cuestión del mundo antiguo, ¿no? De esta didáctica?
Bueno, varias perspectivas, ¿no? Yo he puesto la cuestión de los SIG porque para mí es uno de mis puntos centrales. Yo trabajo mucho con hacer mapas de este tipo, que es una forma de representar ese conocimiento, en este caso investigador, ¿no? que estamos haciendo. Pero claro, esto se compone al final de unas cuestiones que vienen de una área, de esa interdisciplinaridad, de la geografía, bueno, del estudio del mundo natural, que es al final elegir puntos, líneas, polígonos y crear una superficie de píxeles. Y en base a eso combinamos datos y creamos cosas, pues como por ejemplo puede ser lo más básico, que es pues georreferencia y un mapa antiguo. ¿Dónde está el punto? ¿Por qué no me voy a detener en esto? Pues porque cuando hice la presentación me salieron 80 y tantas diapositivas, una parte muy grande sobre esto. Y dije, vale, llega un punto en el que no creo que sea interesante. ¿Por qué? Porque esto es una medida que desde el punto de vista didáctico es muy útil para que el docente haga su propia cartografía, que es un punto que normalmente falta. Si pienso desde esa óptica didáctica, cuando yo represento ese texto, ese el yacimiento arqueológico, lo que sea, y yo lo quiero que el alumno lo entienda, una de las claves es dónde está, ¿no? Posicionarlo. Entonces, este tipo de herramientas son prácticas. El problema, que yo lo que iba a explicar sobre todo son modelos más avanzados. O sea, cosas que yo hago sobre todo de aplicaciones, sí, de modelización del territorio, cómo podemos reconstruirlo, ¿no? Cómo era antes y cómo era ahora, análisis matemático. Todo esto es muy útil, pero no es accesible a la inmensa mayoría de la gente. Si alguien tiene interés en hacer un mapa sencillo, representar esa geografía, lo puede hacer. Pero llegado al punto es incluso no hace falta programas muy avanzados, ¿no? Entonces, bueno, recorté esta parte porque pensé, digo, bueno, es interesante, y si quien tenga interés pues me puede contactar y lo desarrollo un poco más. Pero sobre otras cuestiones, sí he visto muy interesantes proyectos concretos y publicaciones, los voy a mencionar un poco también, pues si alguno tiene interés de visitarlas, de recursos. Por ejemplo, desde el punto de vista del componente más friki, decirlo de una manera, hay muchos recursos, por ejemplo, audiovisuales de historia antigua que se pueden utilizar, ¿no? Principalmente porque lo que yo hice aquí en este pequeño trabajo era reconocer que qué recursos son válidos en base a una tabla de criterios, ver realmente que, a modo de guía, cómo podemos nosotros entrar en ese tipo de recursos, la viabilidad o no, en qué dirección van, porque claro, para mí no era tan importante solo decir qué recursos se pueden usar para enseñar historia antigua, sino también un poco hacia dónde va el concepto, porque claro vamos a decirlo claro, el que es como en la presentación de Marcela, si ella conoce perfectamente toda esta cultura popular, pues la utiliza como recurso para sus clases. Pero un docente no tiene por qué conocer todos esos recursos, sobre todo cuando son más modernos, tecnológicamente van avanzando mucho. Entonces, bueno, la idea era un poco esto. Y ahí pues he hecho una especie de recopilación, ¿no? de varios de esos elementos, por ejemplo, de películas, en base a los criterios que pueden ser de cuáles son más históricamente veraces, cuáles, diga, desde mi punto de vista, evidentemente, ¿no? Puramente personal, cuáles son las que pueden tener desde el punto de vista crítico más contenido para explicar las cuestiones, ¿no? En fin, no me voy a detener en los criterios, simplemente en una breve evaluación de cómo evoluciona este componente, ¿no? Las hay de muchas tipologías diferentes, de distintos momentos, pero al final siempre van al tópico. Es decir, si yo quiero estudiar Hércules o quiero estudiar a Augusto o César y Cleopatra, perfecto, no hay ningún tipo de problema. La guerra de Troya, el rey Arturo, son tópicos que aparecen muchísimas veces. Pero si yo me quiero ir, por ejemplo, no sé, época de Julia Domna, ¿no? Septimio Severo, o, bueno, con Caracalla, o me quiero ir a momentos de Zenobia, por ejemplo, ¿no? Que podrían ser muy interesantes desde el punto de vista conceptual, de explicar esa época, de cómo es las ideas, cómo cambian. No tienes ningún tipo de recurso, ¿no? Tendrías que tirar de estos tópicos que son los que de Hollywood, por así decirlo, interesan, ¿no? Y lo mismo pasa con respecto a lo que son los videojuegos, ¿no? Hay muchos videojuegos, especialmente, aquí me quedan en 2020, ¿no? Que son útiles. Claro, vuelvo a lo mismo. La gente no tiene por qué conocerlos, pero algunos de ellos tienen una capacidad de enseñar, digamos, el ambiente, el espacio, en este caso el mundo rural sobre todo, muy grande, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, me centré en uno de ellos, que era el uso de los gameplays. Los gameplays son, digamos, básicamente grabarte tú en el juego y después reproducirlo, que eso lo usan mucho en YouTube y demás, pero es una cosa que se puede hacer. Entonces, quizás no se trata de que una persona lo haga, o sea, que el propio profesor esté en el juego porque lo tiene que tener, descargarlo, tal, sino que tú grabes ese vídeo pensando en ese recurso específico y que la otra persona lo use, ¿no? Y hay muchos elementos, sobre todo en estos juegos de Assassin's Creed, por ejemplo, los últimos que salieron, muchísimos elementos especialmente que reproducen esas actividades económicas. Y ya no es porque, por mi punto de vista, no es porque sean veraces 100%, muchas veces tienen millones de errores.
pero es curioso para ponérselo al alumno. Es decir, muchas veces yo lo que hago es que le pongo la imagen o el fragmento de vídeo que he preparado de esto y se lo dejo ahí. Y espero a que alguien diga, oye, eso es verdad, no es verdad. A veces sabiendo que es un patazo enorme, o sea, que es una mentira muy descarada, lo que sea. Igualmente, es un recurso porque te permite, sobre todo yo lo uso, digamos, muchas veces a mitad de las clases, en el sentido de voy dando la clase, son 2 horas o lo que sea. Y muchas veces dices tú, bueno, pues ya sé que a mitad más o menos pongo este tipo de elementos porque hace que se reactive. Que aquí volvemos a una cuestión, punto de vista didáctico, que es muchas veces la necesidad de utilizar muchos recursos continuamente. Yo no creo que el docente tenga que ser, en lo personal, el malabarista que está haciendo aquí muchas cosas para mantener la motivación y entreteniendo a la gente, no es eso. Pero sí es verdad que hay veces que, hombre, hay lecciones que ganan mucho simple y llanamente con meter un elemento de ese tipo que genera discusión, que genera, ¿no? Algo más diferente, ¿no? Entonces, bueno, en este aspecto, pues hay muchísimos recursos que se pueden utilizar, como hemos hablado, desde el punto de vista de esto, sobre todo, ya digo, las de Assassin's Creed, pero por ejemplo, algunas como pueden ser los Total War o las de Europa Universalis, son buenísimos porque los mapas son mapas interactivos, los que aparecen, que te permiten muchas veces ver incluso los tipos de pueblos que había. Y yo busco mapas, por ejemplo, de cómo era la cultura turdetana en la península ibérica en esta época, y sinceramente, mejores mapas y más tendrá sus errores, pero más detallados los puedo encontrar aquí, ¿no? Bueno, sobre estas cuestiones, nosotros también hemos trabajado en otro elemento que os voy a reseñar un poco, de forma breve. Si tienes alguna pregunta, lo desarrollo un poco más. Porque, claro, un elemento que hemos comentado antes es este utilizar películas, series, videojuegos como elemento, como recurso. Yo creo que deberíamos de usarlo cada vez más, aunque tengan errores, ¿no? Ya digo, yo tengo además montado algunos muy concretos. Por ejemplo, por un ejemplo muy claro, volviendo a la película de Pompeya, ¿no? Que es otro que es malísima, o sea, si la habéis visto bien, pero si no, pues no lo recomiendo que la veáis, porque al final es de una película de gladiadores y de guerra, tal. Hay un concepto que, que los alumnos les tengo que explicar muchas veces, que es que las estatuas de Pompeya no son gente petrificada, porque mucha gente lo sigue pensando. Y claro, que no, que el vaciado y tal. Me parece una cosa tonta, pero esta película acaba precisamente en una escena, si no la habéis visto, lo siento, la de Tripu, en el que la gente acaba petrificada. Y dices, tú, vamos a ver, por favor, sí. No sabían de ese tipo de detalles. Pues entonces tú solo pones y ya la gente mira así rara, como diciendo, oye, ¿esto es verdad, no es verdad? Te permite explicar. Claro, en este sentido hay muchos recursos interesantes, ¿no? Y yo aquí os comento otro que hemos utilizado y que yo creo que este es útil, porque, no este concretamente, porque aquí es el uso de una herramienta que es T-Wine, concretamente, o T-Wine, como se diga, que es básicamente una forma de utilizar novelas visuales. Es decir, una herramienta que se programa, como aparece aquí más o menos, ¿no? Una especie de bocadillo que tú vas añadiendo texto y lo que tú creas es una novela interactiva. Es muy curioso porque es muy fácil de hacer, muy sencillita, y tú lo que consigues es, al final, tanto tú como docente o mandándolo como tarea, que es lo que yo publiqué precisamente en el capítulo del libro este, es utilizarlo como una herramienta para evaluar. Es decir, en vez de ponerles un tipo test, les pongo esta especie de juego. Es muchísimo más útil, ¿no? Para el alumno. Pero yo he visto que la mejor forma de utilizarlo es al final para hacer trabajo. Es decir, decirle a los alumnos, vale, alumnos, vais a aprender y en vez de hacerles un mapa en sí, que también lo he hecho muchas veces, hacerme este mapa, en vez de hacerme un estudio, un análisis, hacerme el mapa. Eso es mucho mejor porque ahora, por ejemplo, con la IA que te pueden hacer la trampa, si tú le dices que te haga el mapa con sí, por lo menos tienen que aprender a utilizar la herramienta. Aunque si le pregunten al chat GPT, ¿no? Cómo hacerlo. Entonces, aquí, por ejemplo, en las tareas que se mandaron y que salieron bastante bien era crear estas novelas visuales precisamente sobre un tópico que les pudiera más o menos gustar sobre las tareas. Y entonces tiene tres cosas positivas. Una, que cuando el alumno lo hace, primero se choca con ese, digamos, programación, porque va en HTML, ¿no? Página web y Java, digamos. Entonces no tiene por qué usar código porque es muy sencillo, pero si quiere hacer algo bien, pues ya tiene que aprender un poquito más. Entonces es una forma de darle esa herramienta, que muchas veces no se dan. Por otro lado, tiene una cosa positiva, es que el alumno que de verdad ve que eso es algo útil para el día de mañana, te hace unos trabajos muy buenos. Y en el tercer caso es que el que no quiere hacer nada, porque el alumno que no quiere, igualmente se tiene que obligar a hacer un mínimo. De otra manera, te puede presentar cualquier cosa. Entonces, no sé, es una herramienta que lo hemos probado en clase y funciona bastante bien, ¿no? Entonces, os voy a poner el esquema de algunos juegos de este tipo que hemos hecho, que era
temática, en este caso aquí era libre. Entonces, pues uno de ellos, en este caso portugués, ¿no? De mi estancia, pues te hizo uno sobre la mitología griega. Entonces, eran preguntas muy sencillitos, son estos bocadillos así un poco desordenados que aparecen a la izquierda, y a la derecha lo que era el juego. Mete unas imágenes genéricas, un texto, que el código es lo que aparece arriba, o sea que ya veis que el código no es muy nada complicado, además no, tiene un botón insertar imagen, tiene el botón insertar imagen, no tiene. Y tú lo que vas es eligiendo, claro, pues ¿quién es el dios de la agricultura? No sé cuánto, ¿quién es? Y tú vas haciéndolo. ¿Qué fracasa? Pues vuelves al principio. Los hay que los hicieron más, muchísimo más elaborados, por ejemplo este, que me gustó mucho, porque era las plagas de Egipto explicada desde la óptica, digamos, más física, de la óptica realista, ¿no? Y bueno, pero eso, ¿no? Explicando exactamente, oye, ¿por qué esto se hacía de esta manera? Oye, ¿esto por qué se hacía de esta otra? Pero digo, es un recurso que te combina ese elemento de programación, digamos, más técnico, que muchas veces falta en nuestra disciplina, con este elemento, ¿no? Y algunos incluso, por ejemplo, de este de aquí, que era más desde el punto de vista patrimonial, ¿no? En otra asignatura que es de máster. Aquí lo hicieron muy, muy relevante porque, por ejemplo, incluyeron elementos, por ejemplo, de cambiar el idioma, eso puede hacerlo, en español en inglés. Tenía varias vertientes, entonces te evaluaba al final, terminabas el juego y te evaluaba si tú habías hecho bien o no. Que tú encontrabas un tesoro, tenías que llevarlo al museo y entonces, pues, si lo vendían o no lo vendías, tenías que saber un poco de legislación y tal. Muy, muy interesante desde esa óptica porque te permitía, digamos, incluirlo. Entonces, bueno, esto es un recurso gratuito, abierto, y que, hombre, requiere un poquito de conocimiento al principio, ¿no? Sobre todo al entrar. Pero que una vez que tú lo generas y lo tienes hecho, modificarlo es bastante fácil, ¿no? Después, desde el punto de vista de otras cuestiones, pues ahora mismo, en la actualidad, lo que estamos haciendo es el uso de la IA en la docencia. Concretamente es un proyecto de innovación docente que estamos haciendo este año y que lo vamos a ampliar para el que viene, que soy yo el director en este caso. Y, y es muy interesante porque lo que nos permite ver un poquito, o la idea que queremos ver es cuáles son las bonanzas y las dificultades de la IA aplicada al aula. En otras asignaturas también, no solamente historia antigua, porque aquí ya digo, hacemos grupos de distintas asignaturas de distintos momentos históricos, ¿no? Y la idea era instruir, pues, digamos, por un lado, comprender cuál es el potencial, la potencial pérdida de capacidad crítica, que es lo que por lo menos a nosotros nos preocupa más, ¿no? Más allá de que sacan trampas y demás, él, cómo realmente a nivel cognitivo se pierde capacidad a la hora de elaborar discursos, ¿no? Después, bueno, lo que hemos hecho es también un poco, la idea era instruir un poco a los docentes, esto es más complicado, pero bueno, era uno de los objetivos. Y lo hemos llevado además a institutos también de secundaria, con lo cual, la verdad que estamos bastante contentos con el proyecto. Pero bueno, aquí os voy a poner algunos ejemplos de la IA utilizada para texto y para imágenes, ¿no? No me voy a detener en las cuestiones técnicas, pero claro, yo me doy cuenta que algunos elementos de esta IA son útiles. Por ejemplo, si yo le digo que haga una comparativa entre la monarquía mesopotámica y egipcia, me genera esta imagen, que evidentemente no es completamente real, tiene sus fallos, pero a mí me sirve para ilustrar el tema. Para la entrada, la entradita del tema, me sirve, porque más o menos los elementos pueden ser realistas y pueden continuar. Si voy a datos concretos, me da cuenta de que no funciona. Y, por ejemplo, esto es una recreación de Tebas con rascacielos al fondo, o un mapa de Egipto, donde Egipto pues, se mete por no sé por dónde, por medio de Libia y va hacia Túnez. Evidentemente hay elementos que no puede decir, cosas concretas no las puede hacer, mapas no los puede hacer. Elementos, por ejemplo, de este tipo. Si tú ya empiezas a darle un poco la vuelta, ya empieza a inventarse cosas raras, como por ejemplo esta especie de ciudad escalonada, ¿no? Las pirámides. Pongo imágenes porque son llamativas, ¿no? O Templo de Abu Simbel, pero también recreado, es decir, esa quinta estatua, ¿no? Al fondo. No tiene mucho sentido. Ahora, para cuestiones concretas, fijaros, esta imagen es muy llamativa porque está basada en un texto de Sargón de Argaz, de una de estas cuestiones de Mesopotamia, que literalmente yo lo que hice en una de las clases es preguntarle, ponerle el texto, el fragmento del texto y decirle, hazme una imagen de esto. Y la imagen representa el mito bastante bien, es decir, son unos que están luchando contra los otros, tal, aparece este dios alado por en medio, entonces, pero claro, yo digo, pues, oye, como representación está bien, pero ¿qué pasa? Que la IA todavía no tiene potencial, fijaros, que aparece tiene un camión aquí en llamas, sin venir a cuenta. Claro, imagino que esto irá evolucionando y podrás darle, con el tiempo será mucho más preciso. Pero hasta el momento por lo menos sirve. O sea, yo pongo el texto, el fragmento de que estamos hablando, ¿no? Este elemento que estamos nosotros analizando, y les pongo esta imagen y oye, sirve. Sirve porque te permite,
Primero, que fije la atención, incluso el que tenga el gazapo histórico, el anacrónico, es útil también, porque hace que llame la atención y ya tiene un poco más de actividad. O, por ejemplo, cuando tú quieres recrear elementos, ya digo, concretos, hay cosas que son complicadas. Por ejemplo, la terma, una terma romana, me costó muchísimo que no aparecieran las escaleritas metálicas, la barandilla metálica. No sé, el algoritmo piensa que automáticamente tiene que haber eso. Y aunque tú le digas que no te lo ponga, al final lo más que he conseguido es que te ponga una de madera. Lo cual es- O la propia, por ejemplo, una recreación de un banquete, que también he probado bastantes cuestiones. Y al final muchos elementos que te mete, como el maíz, que evidentemente no estaba, estas especies de hamburguesas, en fin, cubiertos y demás que no son de la época. O sea, vuelvo a lo mismo, es un error, sí, es un error, pero no sirve. O sea, yo vuelvo a lo mismo, yo pongo la imagen y sirve de referencia, ¿no? Para que ellos me digan qué cosas había y qué no había. Esta imagen, por ejemplo, yo la he puesto muchas veces, precisamente para que los alumnos analicen plato por plato, elemento por elemento, y me digan qué había y qué no había. Ya tienen una entrada a hablar de esa cuestión de la alimentación, ¿no? Sobre la cuestión del texto en sí, fijaros, muy interesante. Os pongo aquí a mí tengo muchísimos ejemplos sobre esto, pero he elegido este porque es una actividad que yo he hecho con los alumnos, ¿vale? A mala leche, realmente, que es ponerles una serie de titulares, de noticias, y que ellos me digan cuáles son las verdaderas y cuáles son las falsas, ¿no? Algunas son reales, otras se las he pedido a ChatGPT que me las cree. Todas son por ChatGPT, pero unas se basan en cosas falsas y otras verdaderas. Claro, ¿qué pasa? Que las reales son las primeras. Fíjate, por ejemplo, que la primera o la segunda habla de que se han encontrado en las pirámides de Giza 30 pirámides en un túnel subterráneo que conecta todo eso. En Giza no hay 30 pirámides. O el segundo, que te habla de manuscritos, ¿no? Un poco en línea con el anterior, que te dice que se ha encontrado una momia de 100.000 años con monedas y una cesta neolítica. Dice, a ver, una momia con papiro y una cesta neolítica a la vez tampoco. Pero ¿qué pasa? Que la IA se está basando en titulares que aparecen en Internet. Y esos titulares que aparecen en Internet los ha redactado una persona que no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Entonces, claro, esto es una que aparece en National Geographic de algún no sé quién que habla de ese túnel, que entiendo que es falso, evidentemente, pero aparece. Como aparece y está en Internet, está bien. Y el hallazgo de Judea y demás, la de National Geographic en la de Judea, es lo mismo. Lo que pasa es que el periodista que escribiría el texto pues se equivocó y no sabía que porque noético y papiro no cuadra mucho en su mismo contexto, ¿no? Vale, ¿dónde está el problema de esto? Que es una caja negra, que no sabemos, la información entra por un lado, nosotros recibimos los datos por otro, pero por el medio no sabemos cómo ha sido ese proceso de elegir esos datos. Ahí es donde está el verdadero problema. Y todas las actividades que yo les he puesto, y esto es una recomendación de lo que hemos visto, sirve mucho, por ejemplo, usarla ahí y decirle a los alumnos, no, usarla, no pasa nada. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy preguntando va con trampa. Y yo ya le he hecho la pregunta a la IA y sé que la inteligencia artificial va a tirar del tópico. Entonces, si me respondes literalmente lo que viene en la IA, en el ChatGPT o lo que sea, lo vas a hacer mal. Me vas a hacer esa idea genérica. Eso no está bien. Tienes que ir más. Te digo, yo ahí tengo muchísimos ejemplos. Uno no lo he traído porque no lo tengo como tal redactado, pero es muy interesante desde la óptica, más bien, digamos, espacial, entre comillas, o de concepto. Por ejemplo, un texto de Dion Casio en el que está utilizando está hablando del Principado de Augusto y te está diciendo pues cómo funcionan las instituciones. Ese texto es falso porque él está extrapolando las instituciones de su época. Bueno. Yo les digo a los alumnos, oye, haced un comentario en este texto, decidme dónde está mal. Que sepáis que el texto tiene un error, utilizar la IA, lo que sea, preguntarle si queréis, copiarme literalmente lo que os ha respondido. Ningún alumno fue capaz de llegar al este. Yo les dije que usaron todos los recursos que tuvieran a sus manos. Si alguno hubiera ido a la biblioteca, hubiera ido a la traducción, tomado la traducción y ver la nota del editor, lo hubiera logrado, porque en la nota del editor te dicen, no, este dato no es real porque según ta, ta, ta. Pero claro, esa información no la tiene la IA directamente, tienes que dársela tú. Entonces, ahí es donde está, digamos, el proceso, ¿no? A la hora de usarlo. Sobre todo en estos contextos, digamos, de época, bueno, de época antigua en general, ¿no? Claro, por ejemplo, ya yendo un poco a la cuestión específica, ¿no? del mundo rural. Aquí tenemos muchos tópicos, porque, por ejemplo, la IA no genera determinadas imágenes, por lo menos el designer, ¿no? Que él está utilizando principalmente para estos ejemplos. Por ejemplo, si tú le pides que haga algo digamos que es un combate, hay cosas que no puede tocar. No las puedo tocar porque no está permitido. Estoy hablando de algo negativo y yo no puedo hablar de estas cosas malas. Sin embargo, fijaros, yo le puse la pregunta, le pregunté y le dije, no, ponme una Patricia romana, ¿no? Por la nota para la calle, digamos. Y me generó una imagen como esta.
Que ya me han dicho algunos de estos que el perro, por ejemplo, no es de época. Bueno, no sé. Pero bueno, más o menos me sirve. Sin embargo, fijaros, si le pregunto a una mujer esclava romana en su día a día, no me lo genera. Y no me lo genera porque es que hablar de la esclavitud está mal. Claro, ya hay sesgo. Punto aparte. Pero es que si yo, por ejemplo, en vez de decirle una esclava romana, le digo una esclava, una persona del pópulo, de la gente normal, me genera esta otra imagen que es muy llamativa, en contraste, esta con esta, ¿no? Solo la iluminación, el ambiente, o sea, ya está considerando, ya está tomando una serie de elementos de fondo. Entonces, claro, hablar del mundo rural, por ejemplo, dentro de este tipo de elementos es un problema muy grande porque vamos a tirar del tópico. La gente en el campo pues era más inculta, pues la gente en el campo, que es el campesino es el pobre, el campo que vas a tener es el mundo romano, ¿no? Las grandes villas, ¿no? ¿Qué quieres que te represente? Te represento perfectamente los mosaicos y el mármol y los estucos, todo eso sí. No, pero yo quiero hablar del pequeño campesino. Automáticamente es una persona pobre, desarraigada, todo este componente, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde está, digamos, un poco la dificultad de trabajar con este tipo de elementos, ¿no? O yo os voy a comentar simplemente, ya rápidamente por terminar, la cuestión de estas cuestiones que estamos trabajando. Aprovecho para hacer un poco de publicidad, que hemos hecho varios congresos, unos coordinados con Noé Conejo también, sobre motivarte, sobre este tipo de elementos. Y bueno, este año y el que viene haremos también esto sobre cómo mejorar estas cuestiones docentes. Quizás no sobre historia antigua específicamente, como habéis planteado nosotros lo estamos haciendo un poco más abierto, ¿no? A las humanidades, pero bueno, de todo modo quedáis invitados también, ¿no? A venir a las próximas. Y muchas gracias por vuestra atención. Ah, muy bien, muchas gracias. Muy bien. No hay preguntas, así que por ahora te agradezco, Pedro, y a los que asistieron desde allá y bueno, desde acá, pero virtual. Y continuaríamos en la tarde. Voy a cerrar para después proceder con la subida a YouTube. Muchas gracias a todos. Un abrazo en la distancia. Chao.